A esta hora de la mañana me acompaña Lucas Correa para hablar de un tema bien interesante. ¿Usted se está preparando para la vejez? ¿Qué tema deberían preocuparle? Para eso entonces estamos con Lucas. Lucas, gracias por acompañarnos esta mañana. Claudia, buenos días. ¿Qué tiene en las manos? Tenemos el resultado de la investigación Misión Colombia Envejece, el principal resultado de la investigación desarrollada por la Fundación Saldarriaga Concha y Fedesarrollo. Usted me invitó a hacer un ejercicio. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Claudia, la sociedad colombiana está cambiando. Yo le invito a usted y a sus televidentes a que piensen cuántos hermanos tiene. Yo tengo 2. ¿Cuántos tíos tuvo o tiene? Tengo más o menos 10. ¿Y cuántos hijos tiene? Ninguno. ¿Y cuántos espera tener? Creo que ninguno. Bueno, pues la sociedad colombiana está cambiando, nos estamos haciendo viejos, vivimos cada vez más tiempo con unos estados de salud más precarios y con menos personas en nuestra familia que puedan cuidarnos. Es decir, ya no podemos confiarnos de quién nos va a cuidar en nuestra vejez. ¿Y qué pasa con el ahorro? ¿Estamos ahorrando para una pensión, ahorrando para la vejez o no? No estamos ahorrando lo suficiente, Claudia. Colombia no está preparada económicamente para afrontar las necesidades económicas de la vejez. La cobertura pensional es muy pobre, cerca solamente del 23% de la población colombiana tiene pensión. Esto significa que el 77% no recibe un ingreso seguro en su vejez. Y el panorama al 2050 es precario. Se espera que si todo sigue como está, en el 2050 el 85% de la población colombiana no tendrá una pensión. ¿Y el estudio dice por qué? ¿Somos trabajadores independientes? ¿Afecta en algo eso? Las causas son múltiples. La primera, la más importante de todas, es la informalidad. Tenemos altos niveles de informalidad, no solamente entre los trabajadores poco calificados, sino también entre los profesionales jóvenes, quienes no aportan o no aportan lo suficiente al tema pensional. Pero al mismo tiempo, los colombianos no cotizamos los años suficientes al sistema para poder pensionarnos cuando tengamos a los 60 años. Y el peor de los casos es que pensamos que no vamos a llegar a viejo. Pensamos que eso no nos va a tocar a nosotros, que no nos vamos a pensionar. Pensamos en nuestro presente. Vivimos el día a día y nos gastamos la plática de hoy y no ahorramos para la de mañana. Exactamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las víctimas del conflicto? ¿Hay alguna modificación? ¿Entraron ustedes en ese campo dentro del estudio? Claro que sí. La investigación Colombia Envejece abordó el tema de víctimas y de construcción de paz. El tema también es importante, hay que ponerle cuidado. Del universo de 7,2 millones de víctimas que tenemos actualmente, cerca del 9,3% hoy son viejos. Tienen una serie de necesidades puntuales que hay que atender y que hay que asistir. Pero más de 1,5 millones, es decir, el 20% de ese universo de víctimas tiene entre 40 y 59 años. Es decir, que se van a hacer víctimas en un escenario, se van a hacer viejos en un escenario de construcción de paz, en el corto y en el mediano plazo. Además hay que tener en cuenta que es muy fácil hablar de víctimas, pero no lo que le sucede a las víctimas. Por ejemplo, muchos abuelos que perdieron a sus hijos ya se hacen cargo de sus nietos. Exactamente, la guerra transforma el rol de la persona mayor y la pone en una condición peor que el resto de la población colombiana. Usted menciona una, las personas víctimas al mismo tiempo perdieron bienes productivos, perdieron sus casas, sus animales, sus ahorros, perdieron a sus hijos y en tanto tienen que ver por sus nietos, perdieron su rol productivo, lo que hacían en el campo hoy no es valioso en la ciudad y no pueden ganarse su sustento económico cada día, cada mes. En ese sentido, las víctimas que hoy son mayores, pero sobre todo las que se hacen viejas, deben ser una prioridad para la sociedad colombiana. ¿Dónde vamos a vivir entonces, estos mayores solitarios? Nos empezamos a mover, Claudia. Las ciudades colombianas, el país en su totalidad no envejece de la misma manera. Colombia envejece de manera heterogénea. Hay ciudades más viejas como Bogotá y Medellín y ciudades tremendamente jóvenes como Riohacha y Quibdó. Y no es extraño que esas mismas ciudades sean las más ricas y más desarrolladas, mientras que las más jóvenes sean las más pobres. Las personas mayores, algunas se quedan en las ciudades y otras comienzan a migrar a ciudades intermedias. Hoy vemos un flujo importante de personas a ciudades como Ibagué, Pereira, Armenia, que presentan un mejor clima, una vida mucho más barata y atraen personas mayores. De acuerdo al estudio, finalmente, una recomendación para pensar en nuestra vejez. Cada uno tiene que pensar en su propia vejez y debe ahorrar lo suficiente. ¿Cómo se ahorra? De distintas maneras. La pensión no es la única forma de tener un ingreso seguro en la vejez. Hay distintas maneras. Un inmueble propio, un segundo inmueble productivo, otras modalidades de ahorro financiero y de acumulación de activos, de manera que no dependamos de terceros, de hijos que probablemente no vamos a tener o del Estado, quien no va a poder financiar los gastos de una gran proporción de personas mayores del futuro. Lucas, muchísimas gracias.